Hola a todos y todas, siendo las 12 de la tarde, continuamos con el ciclo de carreras relacionadas a las ciencias de la naturaleza y ahora es el turno de la carrera de Ingeniería Forestal. Estamos junto al doctor Gustavo Cruz Madariaga, él es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, con un doctorado de Recursos Naturales en la Universidad de Friburgo, Alemania, y nos hablará de la carrera de Ingeniería Forestal y el título de su charla, para introducirla, es Conociendo los bosques nativos de Chile. Aquí estamos con Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y voy a comenzar a compartir pantalla para comenzar con una especie de presentación. Voy a apoyarme en unas pocas diapositivas ya para entender un poco los conceptos. Y aquí vamos entonces, vamos a compartir. Perfecto. Bueno, muchísimas Entonces, gracias, Gustavo, por estar hoy día con nosotros y nosotros. no, Ahí se le presenta la presentación. es un gusto. Y se me pidió hablar sobre mi especialidad. En realidad yo soy ingeniero forestal, como se mencionó, pero he estado trabajando básicamente en lo que es la ecología y silvicultura de bosques nativos del país. Y según la gente, se supone que yo debo conocer mucho los bosques del país y por lo tanto me pidieron que hablara sobre los bosques nativos de Chile y ese es lo que voy a referirme. Aquí les presento la presentación donde estoy, ahí tengo unas pocas fotos de cómo son nuestros bosques y la idea es que dentro del lapso de la presentación yo les cuente sobre los bosques, pero vinculado o asociado a cómo uno va conociendo los bosques en el contexto y en este caminar por una carrera de ingeniería forestal que, como ustedes verán, al verme en la pantalla, verán que yo la partí hace mucho tiempo, ya, pero los bosques todavía están aquí y todavía estarán un buen tiempo, así que por lo tanto voy a tratar de mezclar las dos cosas, o sea, conocer los bosques, pero un poco explicarles por qué vamos a tener que conocer los bosques, cómo los conocemos, y todo esto como presentándoles un poco los pasos que hacemos la carrera y ejemplándolo un poco cómo yo lo aprendí y cómo lo fui aprendiendo y por qué es importante que ustedes lo aprendan y en qué tienen que fijarse y qué es lo que es importante tanto como para una carrera relacionada con las ciencias naturales como para en general para las carreras que tenemos que realizar y lo que van a realizar ustedes. Así que dicho esto voy a pasar un poco una primera transparencia. Bueno, ¿cómo vamos aprendiendo a conocer el bosque nativo del país? En el contexto de la carrera de ingeniería forestal. Y yo podría indicarles cómo el inicio, cómo parte uno, cómo partí yo hace muchos años atrás, yo partí a mitad de la década del 70, ya, y esto no ha cambiado mucho, salvo que se ha mejorado un poco. Cuando uno parte, el inicio uno comienza a recordar un poco las últimas materias del colegio, las químicas, las matemáticas, la física, es todo un repaso, pero con la gran diferencia es que algo que se demoraba un semestre o un año en el colegio, yo estudié en el internacional, eh, esto pasa como en una semana y viene mucha más información. Y uno comienza a a ver y comienza a ser duro y comienza uno a aprender y comienza a estudiar mucho más. Afortunadamente, para ustedes, al principio, en la carrera nueva, en la nueva malla, que es una malla nueva, que es distinta a la que estudié yo, aunque los contenidos son más o menos similares, el concepto es un poco distinto. Ustedes parten yendo a terreno inmediatamente en la primera parte, entonces el contacto es mucho más con la naturaleza desde un principio. Yo el primer año uno hizo todas las matemáticas, la física y todo ese tipo de cosas, y solo al final hacía una práctica, al final de año uno comenzaba a tener contacto con la naturaleza. Pero una vez que toda esta parte de recordatorio del colegio mucho más profundo y mucho más fuerte en términos de las matemáticas, ¿ya? Que son ramos que uno cree que básicamente no tienen mucho que ver con la naturaleza y que realmente comienza a pensar por qué estoy estudiando matemáticas, por qué la física, por qué la química, si yo quiero, a mí me gustaban los bosques, yo quería ir al sur, hacer una serie de cosas y uno comienza a cuestionarse un poco qué está haciendo ahí.
pero comienza a avanzar y comienza finalmente a tener un poco de contacto con la naturaleza y finalmente tiene el contacto con la naturaleza. Pero esto, en un principio, es como lo que yo puse acá, al lado, es muy difuso. Uno ve naturaleza, pero ve naturaleza y no entiende mucho. Y uno comienza como a querer buscar, entiende, pero puede descifrar muy poco del paisaje y muy poco de los bosques en este caso, sino comienza a ver cosas verdes, comienza a ver cosas más grandes, cosas más chicas, comienza a ver algunos que están en la parte de abajo de los cerros, unos que están bien arriba de los cerros, comienza a ver unos que están acostados, otros que... Bueno, comienza a ver distintas cosas, pero todo es muy difuso todavía, ¿ya? Pero este contacto con la naturaleza, si bien es difuso, impulsa mucho más a comenzar a mirar nuevamente las cosas y comienza uno a ver y a tener más interés. Y después viene una segunda tanda de materia, de ramo, en que uno comienza a aprender botánica, comienza a aprender los hongos, comienza a aprender cómo son las plantas, cómo funcionan las hojas, qué es lo que es la clorofila, cómo hay más química, pero ya es bioquímica, bioquímica un poco más aplicada. Después comienzan a enseñarle algo de la geología, los suelos. En el primer año también algo les ven de clima, comienza a ver qué son, cómo funcionan los vientos, también cómo es nuestro país. También uno comienza a ver que en el norte grande no ha llovido casi nunca, en el norte chico llueve muy poco, en la zona central llovía un poco más, ahora llueve mucho menos, y que en el sur llueve mucho, que hay sectores en los canales que puede llover hasta 6.000 milímetros, son 6 litros, o 6.000 milímetros, 8.000 milímetros al año, que cuando no llueve está por llover, y que en Aysén, en Magallanes, y comienza uno a aprender un montón de cosas y comienza a vincularlas con la primera parte, y sigue ese contacto con la naturaleza y uno comienza a ver más cosas y se le comienza a dibujar este bosque. Y luego entran otros cursos, ya como en el segundo año, tercer año, comienza a ver ecología, ecología de bosque, dinámica de bosque. ¿Qué es lo que es la dinámica de los bosques? Es como que los bosques no son estáticos, que no están parados, que los árboles, si bien los árboles están estáticos, los bosques son dinámicos, que hay árboles grandes que mueren para darle paso a árboles más chicos, y comienza a entender que esto es una película, no es una foto, y realmente uno comienza a avanzar aquí desde esta opacidad que está en este lado hasta un poco a comenzar a ver ya las cortezas, un poco más los árboles, puede decir, como ya aprendí botánica, puede decir, este es una tepa, esto es un alerce, o esto es un coihue, o esto es una lenga, y comienza un poco esta realidad, comienza uno a poder leer el paisaje, que yo creo que es lo importante. ¿Ya? Uno comienza, todo este conocimiento uno no se da cuenta, pero uno le entra y comienza a leer el paisaje. Uno se para en un cerro y puede ver, hay bosques en la parte de abajo porque están adaptados al frío, porque en la parte de abajo de los valles el frío se condensa y es muy frío, mientras que en la ladera es un poco más tibio. Por lo tanto, aquí hay otras especies. Como uno aprendió de clima, como uno aprendió biología, como uno aprendió algo de geología en los primeros, en su inicio, uno comienza a descifrar y a leer el paisaje. Es como una novela natural que se va abriendo, y este conocimiento da la claridad. ¿Ya? Eso es lo que yo le digo. Así que uno aprende a leer el paisaje. Pero muchas veces esto no basta porque solo es descriptivo. Entonces uno dice, bueno, ¿y tanta matemática para qué? Si yo, matemática, a mí me interesaba más la botánica, la ecología. Pero uno se da cuenta también que realmente cuando uno comienza a ver las problemáticas, uno quiere ver, si quiere, por ejemplo, ve que hoy día está muy de moda el quillay, que es un árbol nativo, que de su corteza y de su madera se extrae la saponina, y que es un coadyuvante, o sea, ayuda a la vacuna, y están desarrollando vacunas para el COVID a partir de esa saponina del quillay,
uno dice, bueno, y a uno le preguntan, bueno, ¿y cuántas hectáreas necesitamos? ¿Y cuántos árboles necesitamos para hacer un kilo de esto? ¿Y cuánto necesitamos? Y uno comienza a entender que las matemáticas le servían para hacer esos cálculos. Y uno también entiende que los árboles tienen altura. ¿Y cómo mide la altura de un árbol? Si no tiene, uno no se puede subir arriba de un árbol y tirar una cuerda o una wincha de distancia hasta el suelo para ver la altura. Entonces uno entiende que, eso se mide con trigonometría. Y todos nuestros instrumentos de medición se basan en matemática y se basan en trigonometría, en geometría. Y uno entiende, bueno, la geometría me la pasaron a los, pero ahora estoy entendiendo para qué sirve esto. Y eso es tremendamente interesante. Uno comienza a aplicar esto y comienza a ver, bueno, hay cosas importantes. Todo el mundo habla del cambio climático y cómo se va a mitigar el cambio climático y que los árboles capturan carbono de la atmósfera y gases de efecto invernadero. Ya, pero ¿y cómo yo calculo cuánto gas captura una hectárea de bosque de tal tipo? Bueno, yo tengo que entender que realmente un bosque, los árboles, se miden en metros cúbicos y un metro cúbico pesa tanto y que la mitad de ese peso es carbono, porque los organismos y la materia orgánica está compuesta por carbono. El carbono es central. Eso lo aprendí en química orgánica. O sea, el carbono, la molécula de carbono tiene un carbono y tiene varias otras cosas. Y por lo tanto, ya el carbono, entonces el 50%, por lo tanto, en un árbol que yo tengo, un árbol que va creciendo, tengo un 50% de su peso es carbono, y este carbono lo acumula durante muchos tiempos, porque una alerce puede vivir hasta 4.000 años, y una lenga puede vivir 300, 400 años. Entonces, guarda todo ese carbono durante mucho tiempo. ¿Y qué pasa con esto? Claro, que acumula todo el carbono y no lo suelta a la atmósfera, y por lo tanto estamos contribuyendo al cambio climático. Pero yo necesito calcular, entonces necesito saber de modelos, yo tengo que hacer modelar, y ahí voy a entender por qué me enseñaron ecuaciones diferenciales, por qué aprendí de álgebra, por qué aprendí de otras cosas, digamos, y por qué aprendí física, y comienza a aplicar este conocimiento aprendido, y ya estoy muy cerca de ver todo esto, y mucho más allá de ver el bosque, este halo se me desaparece y comienzo a ver el bosque, pero sobre todo estoy viendo a ver cómo yo puedo usar este conocimiento para el desarrollo del país, cómo puedo contribuir a la economía del país, cómo puedo contribuir a la conservación de nuestros recursos naturales en base a lo que iba aprendiendo en esta carrera que tiene que ver con la naturaleza de los bosques. Entonces, eso es una secuencia que está plasmada en nuestra malla curricular, y que de una u otra forma uno la va incorporando de a poco. Y junto con todas las salidas de terrenos, que tiene más o menos una al año, más las salidas que tiene dentro de los cursos, uno va leyendo, primero aprendiendo a leer, y yendo un poco más allá. Y estos conocimientos que, por lo menos a mí, debo decirlo personalmente, decías, ¿para qué estudiar tanta matemática? ¿Por qué tengo que estudiar tanto cálculo si yo me interesan las cosas? Bueno, uno finalmente me doy cuenta que si no aprendo eso, no voy a poder hacer un aporte a la sociedad, al país, al desarrollo del país, si no puedo aplicar estos conocimientos. Dicho esto, voy a pasar ahora a explicarle por cómo vamos a aprender, aquí estamos, a hablar de nuestros bosques. ¿Dónde están nuestros bosques? Nuestros bosques están en el norte, están en el sur. Entonces yo lo voy a explicar básicamente. Nosotros estamos hablando, y yo estoy en Santiago, y supongamos que casi todos estamos en Santiago, pero primero nos vamos a tomar un avión y nos vamos a ir a Arica, ¿ya? Y vamos a ver si hay bosque. En teoría no hay bosque allá en Arica, porque es desierto. Sí hay algunos árboles y hay unos pequeños bosques. Bueno, en el norte del país, ¿ya? Si vemos, aquí yo tengo un gráfico, en la región de Arica aparece unos puntitos, un 0,1, muy poquito, casi nada, ¿ya? Pero si nosotros nos vamos a Arica y subimos, ¿ya? Desde Arica hacia Parinacota, hacia la parte cordillerana, nos vamos a encontrar con unos árboles de altura que crecen a 4.500, 4.600 metros de altura, que son las queñuas, ¿ya? Y las queñuas forman unos pequeños bosques muy abiertos, son árboles que, imagínense lo que es trabajar a 4.500 metros de altura para medir esos árboles, ¿ya?
son unos árboles muy especiales que crecen en la parte muy alta. Si nosotros bajamos y comenzamos a tomar un auto y nos comenzamos a venir por la carretera panamericana hacia Santiago, vamos a tener que cruzar a la altura de Iquique, Antofagasta, en esa parte, vamos a cruzar en parte por la Pampa del Tamarugal, que en parte fue plantada, pero otra parte es natural. Y vamos a también tener otros árboles. En las quebradas, por ejemplo, de Utah, de Azapa, y más al sur vamos a encontrar chañares también, otros árboles, y vamos a ver que hay unos pequeños bosquetes, pequeñas cosas, en áreas, en situaciones, en lugares donde no ha llovido hace mucho tiempo. Son bosques que viven en quebradas, o viven de napas freáticas muy profundas, como los tamarugos y los algarrobos, ya, donde hay agua subterránea, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya venimos a la altura pasa un poco más al sur de La Serena, casi entre Ovalle y La Serena, ya, y vemos, si miramos hacia la costa, vamos a ver que en la punta de la cordillera de la costa, cayendo hacia el mar, vamos a ver unos restos de bosque, y ese Fray Jorge, que son remanentes antiguos, de antes de las glaciaciones, remanentes de bosque, que son bosques de neblina, que viven de la neblina que entrega el Océano Pacífico, y ahí vamos a tener los mismos bosques que tenemos en el sur, vamos a encontrar canelos, olivillos, arrayanes o variantes de los arrayanes, son bosques que viven de la neblina, y vamos a tener una muestra de casi de los bosques que vamos a encontrar cerca de Valdivia, muy parecido, ¿ya? Pero en pequeño detalle, casi a escala de estas cosas. Si seguimos más, ya nos comenzamos a meter ya yendo por Illapel, pasamos por Valle y nos vamos acercando hacia San Felipe, los Andes, y vamos viendo que los bosques en general van aumentando y nos vamos encontrando con un bosque esclerófilo, ¿ya? En esta zona, ¿ya? Y así están nuestros bosques, y tenemos alrededor de Santiago, vamos a encontrarlos con quillayes, con peumos, con litres, bosques que crecen con muy poca precipitación, 200, 300 milímetros como máximo, son árboles de hoja muy dura que resisten muy bien la sequía, y si uno miramos los cerros aquí en Santiago, vamos a ver bosques de quillay, de peumo, litre, espino, una serie de árboles de este tipo. Y si vamos hacia la costa, hacia Valparaíso, ¿ya? Y bajamos por el sector de Agua Santa, o si bajamos hacia Valparaíso, nos vamos a encontrar con palmas chilenas. En el sector de Ocoa, ya nos vamos a encontrar con palmas chilenas, que es otro tipo de bosque de nuestro país. Ahora, si en vez de Santiago, si partimos hacia la cordillera y nos internamos por el Cajón del Maipo y llegamos hasta el sector de San Gabriel, por ejemplo, nos vamos a encontrar con ciprés de la cordillera, que es otro árbol de nuestro bosque, digamos. Entonces, en el fondo, nuestros bosques, si seguimos al sur, cada vez se va haciendo más complejo esto, y vamos encontrando más árboles, más tipos de bosque, pasando por los robles, ya comienzan a aparecer los coihues, más al sur, y comienzan a aparecer. Pero todos nuestros bosques en general están distribuidos en las regiones de los lagos, Aysén y Magallanes. O sea, aquí tenemos más, casi el 50 o el 70% de todos nuestros bosques se concentran en esta zona, ¿ya? Gran parte de nuestros bosques están hacia el sur, ¿ya? Encontramos la mayor cantidad de nuestros bosques. Así que nuestros bosques están ubicados principalmente en la zona sur de nuestro país, aunque tenemos, y yo me he explayado un poco, en algunos remanentes o unos restos de bosque que también tenemos de Santiago hacia el norte, ¿ya? ¿Cómo se ven nuestros bosques nativos? Bueno, como yo les dije, que de cuáles son nuestros bosques, cómo se ven. Bueno, vamos a partir por el bosque de Lenga, que de acuerdo a este gráfico que puse aquí, que no sé si lo tapa la imagen, pero se ve, es uno de los que hay más superficie en nuestro bosque, de bosque, tiene más hectáreas, ocupa más superficie en nuestro país. Bueno, este es un árbol, es la lenga. Los bosques de lenga son especies caducifolias, o sea, que botan la hoja ya en invierno. Por lo tanto, en otoño acaban de botar la hoja ya, el otoño parte un poco antes en Punta Arenas y en Tierra del Fuego, pero todo el paisaje se pone rojo por estos árboles,
Ya en otoño comienzan a botar la hoja y viven principalmente en Aysén y Magallanes. Después están nuestro bosque siempreverde, ya el típico bosque valdiviano, con muchas especies, muy húmedo, lleno de lechos y una serie de árboles de distinto tamaño. También tenemos coihue en la isla grande de Tierra del Fuego, en el sector sur, hacia la isla Navarino. Más en la zona central, ya en la altura al sur de Concepción, Los Ángeles, en la parte cordillera tenemos bosques de roble, raulicoihue, el bosque esclerófilo en nuestra zona central, el ciprés de las Huaytecas en el archipiélago del mismo nombre, al sur de la isla grande de Chiloé, la araucaria, que también se mezcla con lenga en la zona en la región de la Araucanía, que forma ese paisaje, los robles y los gualos, que están en la zona central a la altura de Talca, nuestros grandes alerces, tremendos alerces que se distribuyen principalmente en la región de los lagos, cercano a Puerto Montt, ¿ya? Ciprés de la cordillera, que está aquí, como les dije, cerca de Santiago, pero que sigue hacia el sur, ¿ya? Y nuestra palma chilena, que se distribuye solo en la cordillera de la costa, en el sector de Valparaíso, principalmente hasta San Fernando y en la cordillera costa a la altura de Talca hacia la costa, digamos. ¿Ya? Entonces este más o menos es el aspecto que tiene nuestros bosques. Como ustedes pueden ver, es una tremenda diversidad de colores, alturas y una serie de cosas, y es lo que uno va aprendiendo cómo se ven estos bosques. Pero ¿por qué son importantes nuestros bosques nativos? ¿Ya? O sea, nuestros bosques nativos no son solo importantes porque dan madera. Yo diría que incluso son mucho más importantes por otros motivos que solo la producción de madera. La producción de madera es importante. Nuestros bosques nativos producen madera bastante noble, o sea, una mesa raulí, un tablero de coihue, una tejuela de alerce. O sea, producen maderas bastante nobles, bastante interesantes, pero también se utilizan para la producción de leña. En el sur es clásico el utilizamiento de la leña, ¿ya? O sea, producen bienes, digamos, que se pueden consumir, ¿ya? Pero los bosques, además de producir estos muebles que ustedes ven aquí en la imagen, tienen otros beneficios y proporcionan otros servicios, se llaman, la palabra la van a comenzar a ver ustedes muy luego en la prensa, si es que no la han visto ya, pero se va a hablar un poco de los servicios ecosistémicos de los bosques, que son todos aquellos servicios que los bosques proporcionan al ecosistema. ¿Qué significa eso? Que los bosques producen, además de bienes, que son estos, la madera, ¿ya? Proporcionan servicios, como servicios de turismo, ¿ya? Servicios de biodiversidad para mantener insectos o pumas, ¿ya? O hongos, servicios para la captura y producción de agua, ¿ya? Y servicios de regulación del clima, entre otros, además de captura de carbono y otra serie de cosas. Entonces, nuestros bosques y nuestros árboles son mucho más que madera. Y algo importante que no dije anteriormente, si se fijaron en lo que yo hablé de los bosques, de los árboles, de los bosques que hablé, algo importante es que no hablé de los pinos, no hablé de los eucaliptus, no hablé de los álamos y no hablé de los aromos. Y álamo y aromo incluso están en grandes poemas, ¿ya? Ilustres poetas de nuestro país, digamos. Pero sin embargo, el aromo, el álamo, el pino, el eucalipto, no son árboles chilenos, son árboles introducidos. Nuestros bosques nativos no son árboles nativos, ¿ya? Eso es importante. Mucha gente cree que muchos de esos árboles estaban en Chile. No, esos árboles han sido introducidos para distintos fines. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante conocer nuestros bosques nativos? ¿Ya? Yo les mencioné que en una primera etapa uno no los conoce, los va conociendo a poco, ya puede reconocer las especies, sabe para qué sirve cada especie, y uno puede ver los servicios que proporcionan por sí solos. Por solo estar, regulan el agua, sirven para turismo, tienen incluso
usos medicinales, farmacéuticos, se comen, hay frutos, como los coquitos de palma, tienen distintos, estéticos, hay de todo. Pero también del punto de vista profesional, y porque estamos centrados en la carrera de ingeniería forestal, nosotros, conociendo estos bosques y conociendo las herramientas que nos entrega la carrera forestal, pero principalmente basado en el conocimiento de los bosques, nosotros podemos resolver problemas profesionales que tienen que ver, en primer lugar, con la conservación de los recursos naturales. ¿Ya? ¿Cómo protegemos nuestros recursos naturales? ¿Por qué conservamos? Porque nosotros, conociendo los árboles, conociendo su ecología, habiéndolos medido, determinando sus tasas de crecimiento, matemáticas, determinando su superficie, matemática, nosotros podemos saber cuánto es sustentable cosechar, cuánto es adecuado extraer y no pasarse de un umbral que los destruiría. Por lo tanto, el conocimiento de toda la ecología, el conocimiento de nuestros árboles, ayudado por la información y las otras materias que nos entrega nuestra carrera, nos permite poder decir, nosotros vamos a manejar los recursos naturales, en este caso los bosques, o otros recursos vegetales, ya en forma sustentable, porque tenemos las herramientas y tenemos las competencias para conocerlos primero y después entender cómo funcionan y después poder establecer límites para su utilización. Eso tiene que ver con el aprovechamiento sustentable de las materias primas leñosas. O sea, en el fondo nosotros podemos extraer ya lo justo y necesario para en torno a destruirlo, y podemos hacer un aprovechamiento de estos bosques de forma sustentable. También, por ejemplo, bosques que han sido destruidos por distintas situaciones, ¿ya? Nosotros, si sabíamos cómo eran, podemos restaurarlos, y así existen planes de restauración. Cuando, por ejemplo, hay incendio, una buena situación es saber, como nosotros sabíamos qué había antes que se quemara, como vamos a ver aquí, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un incendio en el Parque Nacional Torres del Paine, ¿ya? Y como nosotros sabíamos que estos eran bosques de ñirre o de lenga y ñirre, nosotros sabemos que todos los esfuerzos de restauración va a ser para traer o facilitar o plantar árboles de lenga y de ñirre para poder recuperar el paisaje del Parque Nacional Torres del Paine, ¿ya? En el ámbito, por ejemplo, que está muy en boga hoy en día y es muy necesario, ¿ya? Todo el problema energético, la evaluación de impacto ambiental de proyectos energéticos, si nosotros, por ejemplo, si se hace una línea de alta tensión, ¿ya? Que por ABC motivos tienen que cortar árboles para poder instalar las torres, nosotros, dentro de las competencias que tiene nuestra profesión, es hacer estudios de impacto ambiental, ¿ya? Y para conocer los líneas de impacto ambiental, uno tiene que conocer cómo era antes, de manera de saber qué está afectando este proyecto y qué va a tener que compensar o mitigar a futuro. Y por lo tanto, nosotros necesitamos saber qué es lo que había antes de que se instalara el proyecto, ¿ya? Por lo tanto, es otra competencia que es importante para nosotros. Hay gente que le gusta la fauna silvestre en conservación. Por ejemplo, hay gente que quiere conservar picaflores en el norte, que también están dentro de nuestra área, o por ejemplo, huemules en algún área, o por ejemplo, loro tricahue, etc. Bueno, uno tiene que conocer de una otra forma cuál es el hábitat que tienen estas especies dentro del bosque y entender que, por ejemplo, hay bosques que tienen mucha madera muerta, mucho jarasca en el piso, que son adecuados para una determinada tipo de pájaro. Hay otros bosques que protegen a otras especies, etc. Uno, conociendo los bosques, que son el ambiente en los cuales vive mucha fauna silvestre, uno puede contribuir al manejo y la conservación de la fauna silvestre. Bueno, ya mencioné el paine, ya
la planificación del área silvestre, o sea, el manejo de nuestros parques nacionales. Muchos de nuestros profesionales, colegas, trabajan en proyectos o en la administración de parques nacionales, ¿ya? Y ellos tienen que ver con la planificación de la área silvestre. Bueno, para trazar un sendero, para proteger, para saber lo que tienen, para proteger de los incendios, para diseñar áreas de camping, áreas de esparcimiento público, tienen que conocer la vegetación para que sus proyectos resulten lo más adecuados y estén en armonía con el medio ambiente. Entonces, es un insumo básico para la gente que quiere dedicarse a manejar o hacer planes de manejo de áreas silvestres para administrar parques nacionales. Otro aspecto importante, que quizás negativo, por ejemplo, recientemente estuvimos saliendo un proyecto en que uno necesita saberla. En el sur del país hay un daño, hay una especie que se llama el castor, que es originario de Canadá y de Europa, pero principalmente es de Canadá, es que se introdujo desde Argentina en el siglo pasado, alrededor del año 50, y él iba avanzando, ha ido creciendo, y si ustedes ven acá abajo, ya tenemos a un castor ahí, chico que puse, y tenemos un dique que hace, y este dique anega, inunda, ya, y destruye. El castor se come los árboles, se come los árboles chicos, los otros los botas para hacer estos diques, muchos recogen madera y hasta estos diques de verdaderas represas. Es un verdadero ingeniero hidráulico, ya, para constituir esto. Bueno, estos diques son piscinas grandes y matan un montón de bosques, como ustedes ven, todos muy como esto. Bueno, nosotros necesitamos saber, ¿ya?, qué tipo de bosque y cuánto bosque se ha perdido para poder evaluar las pérdidas. Es otra cosa en los cuales nosotros, teniendo las herramientas que nos dan matemáticas, de economía, que nos da la escuela, nosotros nos permite hacer una evaluación de qué daño está provocando esta especie y ver cuánto nos costaría su control, ¿ya? Entonces, básicamente, el conocer nuestros bosques no es solo conocer este bosque para extraer la madera de este bosque, sino que tenemos un sinnúmero de posibilidades que nos entrega nuestra carrera para poder desempeñarnos en este manejo de los recursos naturales y en particular nuestros recursos forestales. Pero también hay otras cosas que son importantes al estudiar ingeniería forestal, digamos, ¿ya? ¿Cómo uno llega a conocer los bosques y cómo uno llega a asimilar mucho mejor los conocimientos que nos entregan los profesores, digamos, ¿ya? Y eso tiene que ver con ustedes, básicamente. O sea, buenos alumnos hacen buenos profesores, malos alumnos hacen malos profesores, ¿ya? O sea, si ustedes ingresan a una carrera como esta, o de cualquier otra, quizás, o de recursos naturales, yo creo que hay aspectos que son importantes y que ustedes tengan en cuenta. La responsabilidad, la disciplina de abordar un tema, ¿ya? El preguntar, ser inquieto, no tener miedo en preguntar cuando no saben algo. Hay mucha gente que tiene miedo, que muchas veces no le gusta preguntar, sino que siempre preguntar, pero ser responsable, conversar con los profesores, tratar de meterse en cuanto proyecto haya, aunque no les paguen nada en un momento, sino aprender cosas, molestar a los profesores para que les cuenten cosas. O sea, los profesores en general se dan cuenta de esa iniciativa que tienen las personas, y las personas con iniciativa siempre van a llegar muy lejos en cualquier cosa y van a poder reponerse y pararse de cualquier traspié que tengan. Otra cosa importante también es expresarse bien, tener las ideas lo más claras, ser corto y preciso, y sobre todo también conversar con los profesores, tener claridad en cuanto a lo que quieren, a lo que necesitan,
y sobre todo ser responsable en su estudio y trabajar bastante y responder. Los profesores y en general la gente prefiere la gente que es activa, ya, porque muchas cosas se pueden aprender por el camino, pero básicamente la iniciativa y esta forma de abordar las cosas es algo que se trae o se va aprendiendo. Por lo tanto, muchos de los conocimientos y el conocer los árboles y todo lo que les he explicado no tiene ningún sentido si ustedes no son capaces de poder hacerse valer, preguntar y poder participar y discutir esto a futuro. Lo que viene en esta carrera y otras carreras es el trabajo en equipo y por lo tanto deben atreverse a manifestar sus inquietudes, preguntar y exigir a los profesores. Por eso les vuelvo a repetir, los buenos alumnos hacen buenos profesores y eso nos va a ayudar a tener un mejor conocimiento y una mejor aplicación de todo esto que tenemos en esta carrera. Yo creo que eso es lo más relevante que tengo que contarles con respecto a el conocimiento o al ir conociendo nuestros bosques nativos. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Gustavo, a ti por la presentación. Tenemos varias preguntas, y eso es muy bueno, porque significa que la gente está muy interesada en el tema. Por un lado, desde un principio comentaba acerca del contacto con la naturaleza y surgieron preguntas con respecto a la presencialidad. Si es que, o sea, la pregunta era si es que se veía afectado por la situación de pandemia el contacto con estos espacios, por más que sean abiertos, de naturaleza, y si es que hay proyecciones, me imagino, con respecto a la presencialidad en la carrera como tal. Por todos lados. O sea, no solo por nosotros, o sea, nosotros tenemos medidas, la escuela tiene medidas súper preventivas de trabajo y de cuidado con respecto a la pandemia que estamos padeciendo en estos momentos. Nosotros hemos suspendido muchas actividades en términos masivas, seguimos funcionando a media máquina, y esperamos en el corto plazo establecer en una primera fase lo que se llama una situación de híbrida, ¿ya? Eso significa que van a ser no solo online, sino que el profesor puede estar en la facultad haciendo clase a una mini audiencia, a una audiencia optativa, ya que puede ir, y esto se está grabando, se está distribuyendo en forma simultánea, por video, a distintos lugares, ¿ya? O sea, a gente que no tiene las condiciones, o no quiere, o no se atreve, o tiene restricciones para poder asistir, ¿ya? Eso se ha montado, se están haciendo todas las inversiones, las salas se están cambiando, hay una inversión fuerte en equipos audiovisuales, cada sala tiene que tener aforos distintos, ¿ya? Y con equipos totalmente distintos, nuevos, tiene que estar alguien, y sobre todo gente como técnicos que probablemente tienen que, en el fondo, hacer todas estas instalaciones. Estas instalaciones no se manejan en forma automática, o sea, hay personas que tienen que coordinar, tal como estás tú coordinando ahora, y como Juan Pablo probablemente está en la parte técnica con todas estas cosas, digamos, o sea, requiere un esfuerzo grande, eso por un lado. Pero por otro lado, no solo eso, porque eso tiene que ver con las clases, pero también nosotros tenemos dos estaciones experimentales, una está en Frutillar y otra está cercano al sector de Constitución, ¿ya? En las cuales tenemos aforo para, no sé, 80, 90 estudiantes, y estamos ampliando, por lo menos en la que está en Constitución se está ampliando, se está remodelando la otra para aumentar los aforos de manera de mantener los estudiantes en condiciones más espaciadas, digamos, o hacer más turnos. Pero por otro lado también no solo responsabilidad nuestra, porque por ejemplo yo vengo llegando del norte y hay parques, muchos parques que están cerrados también, donde nosotros normalmente hacemos actividades, entonces no solo eso. Esperamos que esto se normalice, pero por un lado nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y preparándonos para cuando todo esto cambie a través de sistemas de docencia híbrida, y nuestro fuerte, que es el terreno, y que los estudiantes están siempre en terreno, es ampliando nuestros
nuestros internados, nuestros aposentos, digamos, para poder establecer, poder más estudiantes. Si tenemos aforo para 100, bueno, podemos meter 50 o 25 y hacer 2 turnos, ya tenemos 50 y vamos viendo ese tipo de cosas, digamos. Eso es un poco lo que se está viendo. Sí, y en resumen, sí, se ha visto afectado. Genial. Bueno, al igual que en todas las carreras, pues la mayoría de las carreras en todo el país. Y Estamos, bueno, y en el mundo. sería mentir decir que estamos súper bien en eso, digamos. Pero no Sí, depende solo de nosotros, ¿ya? Eso. totalmente. Acá preguntan también, ¿esta carrera me daría las herramientas para trabajar en un centro de rehabilitación de vida silvestre? Sí, sí, exactamente. De hecho, tenemos algunos alumnos, o sea, yo soy muy amigo de, si él conoce y le gusta, debe estar metido en eso, no sé quién es, pero está nosotros. Eh, Tenemos contacto, hemos hecho proyectos con gente y nos ayudan, por ejemplo, gente que está con, si yo, gente que está en el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, hay unos cursos de vida silvestre. Yo trabajé en un proyecto también que yo medía vegetación y lo puedo contar para que sepan cómo se utiliza. En el norte, a 40 kilómetros al sur de Arica, hay una quebrada que se llama Chaca, en que tiene chañar. El chañar es un árbol que produce una flor que produce néctar ya en el mes de septiembre, justo como para el 18, en esa época. Y hay un picaflor, el picaflor de Arica, en los cuales se ha estimado que existen aproximadamente solo 400 individuos, y el picaflor está, la postura de los huevos de la hembra está sincronizada con la producción en septiembre del néctar del chañar, ya que ese picaflor, que es bastante chiquitito, parece una mariposa, ¿ya? Se alimenta principalmente del néctar del chañar en el mes de septiembre, y por lo tanto, a mí me tocó por el lado del manejo de la vegetación, junto con mi colega Cristian Estades, que tiene que ver con el picaflor, ver la posibilidad, si a través del manejo que nosotros hacíamos a esos matorrales de chañar, podríamos extender la floración de esta especie o hacerla florecer en verano, porque se había visto que podía florecer en febrero por influencia del invierno altiplánico, se produciría una mini segunda floración. Eso significaba que las hembras para esta especie en peligro de extinción podían tener dos posibilidades de hacer la postura y aumentar las probabilidades de subsistencia de sus crías. Así que sí, o sea, sí, se necesita, pero no es fácil. O sea, lo que yo les digo, y eso que traté de darles la última parte, hay que estudiar igual. O sea, no es esto... hay que estudiar mucho para saber, cuesta entender las cosas. Por lo tanto, no porque uno se va a dedicar a los animales, no tiene que saber de matemáticas. Eso es importante. Claro. Sí, de hecho acá preguntaban si entonces, esto era al principio, decía, entonces en ingeniería forestal aprenderé sobre el suelo, las plantas, etcétera. Es muy variado, ¿cierto? Aprendemos, sí, yo diría que en términos sencillos es una mezcla entre, uno necesita las herramientas matemáticas y biológicas, es una combinación entre ambas, pero más que nada uno aprende en los primeros años, el primer año sobre todo hay 2 cursos largos, que son normales, aprende uno de clima, suelo, vegetación, fauna, es una primera etapa. Y después en una segunda etapa aprende a cómo medirlo. O sea, por ejemplo, cómo se hace un censo de guanaco, cómo se hace un censo de aves, tiene estadística eso. ¿Ya? O sea, no es mirar, no es una cosa naturalista tampoco. Tiene como la primera parte naturalista, pero también, claro, ¿cómo medimos? ¿Cómo nosotros evaluamos el castor? Necesitamos saber de fotos aéreas, de imágenes satelitales, de drones, para sobrevolar las castoreras. O sea, todo eso es una mezcla de cosas naturales con ingredientes. O sea, lo que yo les quiero decir es que todo el romanticismo tiene que ser refundado por conocimiento fuerte de ciencias duras, ¿ya? Porque las necesitamos. Yo creo que es lo único que va a llevar un poco esto a entender mejor las cosas. Necesitamos conocer. Así que sí, vemos lo que es. En mi caso, yo aprendí geología, geomorfología, sé algo de glaciares, sé de fauna, de suelo, eso, de plantas, de hongo, hasta de alga un poco. Claro, y acá hay otra pregunta. Bueno, aparte que hay un alumno, Sebastián Ignacio Díaz, le mando saludos desde el sur. Dice saludos del sur, profe. Sebastián Ignacio Díaz, ya, bien. Para que lo recuerde.
Bueno, acá preguntan, ¿cómo es el campo de investigación en ecología dentro de Chile? ¿Qué tan viable es o qué dificultades posee? Eh, la ecología, o sea, el campo de la ecología es grande, se necesita ecología, es una ecología aplicada. La ecología siempre tiene apellido, en el sentido que, digamos, la ecología es como la ciencia madre, pero en general hay ecología de plantas, ecología de animales, ecología vegetal, ecología animal, una serie de cosas. O sea, en el fondo, la investigación es fuerte, está la Facultad de Ciencia, nosotros también hacemos investigación en esa parte, nosotros hacemos quizás investigación un poco más aplicada, en términos de lo que hacemos con investigación en ecología vegetal y ecología animal, en el caso de, por ejemplo, lo que no tenemos que ver nosotros, ¿ya? Pero es fuerte y es importante, y yo creo que si uno piensa y uno lee un poco lo que puede pasar en política o lo que puede ser en cosas más o menos contemporáneas, en toda esta un poco esta mirada que estamos haciendo hacia la naturaleza, se va a necesitar gente que diga cómo hacer las cosas para no destruir nuestros recursos naturales, digamos. ¿Ya? Y eso es ecología, básicamente, pero no es la ecología que era de los años 70, 80, eso que es la ecología pensada en la polución, en el smog, en ese tipo de cosas, sino que tiene que ver con energía con apellido, o sea, cómo manejamos, cómo conservamos, cómo nos hacemos, cómo rescatamos algunas cosas, o sea, cómo es importante con los problemas. Hay problemas ecológicos muy graves ahora que no están visibles. Por ejemplo, tenemos un montón de problemas con perros vagos en torno a las áreas silvestres. O sea, en Pan de Azúcar, perros vagos asilvestrados, que son muy agresivos, ¿ya? Eh, Atacan guanaco en el Parque Nacional Pan de Azúcar, digamos. En Magallanes pasa lo mismo. En otras áreas, el bisón, especie introducida, digamos, están depredando polluelos de distintas aves nativas. Entonces necesitamos saber ecología, control, cuantificación. O sea, hay mucho que saber. Hay proyectos ahora para ver, por ejemplo, el problema de la chaqueta amarilla. Cualquiera que se haya salido a hacer un picnic al aire libre sabe lo que son las chaquetas amarillas. Bueno, el control de esa especie requiere saber mucho de ecología, ¿ya? O sea, si estamos bien, hay montones de especies invasoras, la mora, hay plantas que están invadiendo campos y eso necesita uno entender ecología. No es llegar y aplicar productos químicos, quemar todo. Hay que entender cómo funciona y cómo se puede controlar de una forma más o menos eh, soft, o sea, light, ¿no? Bastante Sí. natural, digamos. ¿Ya? Bueno, como en conclusión, hay que estudiar harto, pero no como algo malo, sino algo de que hay que ponerle esfuerzo y ponerle dedicación a cada tema que están aquí preguntando. Está la última pregunta de varias. Dice, hola, ¿en el ámbito laboral se puede trabajar en el sector público y privado? Sí. A ver, hoy día, partamos por el sector público, hoy día los que están tomando, a ver, forestales, hasta donde sabía yo, por ejemplo, voy a nombrar los puestos raros, digamos, para que entiendan. El Banco Central. El Banco Central, hasta donde sabía yo, hace algún tiempo, alumnos míos trabajaban en algo que se llama las cuentas nacionales. El Banco Central lleva una contabilidad de todos los recursos naturales que existen, naturales y no naturales que existen en el país. O sea, llevan las cuentas nacionales de la cantidad de cobre que hay, la cantidad de molibdeno, la cantidad de litio, y también lleva cuenta de cuántos bosques hay, cuántos bosques se pierden, cuántos bosques se ganan, porque la economía tienen que saber cuántos son las reservas de nuestro país. Eso es una parte. También está la Corporación Nacional Forestal, ya en que hoy día hay una ley que no sé si se va a instalar el servicio de biodiversidad, quizás se está tramitando, eso está por verse, que parte de las atribuciones de la Corporación Nacional Forestal podrían pasar al Ministerio, a este servicio de biodiversidad, dependiendo del Ministerio de Medio Ambiente, está en ese lado. Esa es la parte privada. También hay gente forestales que trabajan en el SAC, otros que pueden trabajar en el INEA, instituciones, eso, ODEPA, Oficina de Planificación.
también mirando estadísticas. Y en el ámbito privado hay distintas situaciones, desde el manejo de empresas forestales familiares, digamos, ¿ya? Desde la consultoría, el ejercicio libre de la profesión a través de la realización de planes de manejo, ya que en Chile toda acción de corta de bosque ya requiere de presentar un plan de manejo forestal, que es un instrumento legal que se tiene que hacer y requiere hacerse un plan de manejo para cada corta. Y esto es firmado por un ingeniero forestal y son casi los únicos que pueden firmar eso, no pueden firmar otras personas. Creo que pueden firmar algunos agrónomos y algunos otras personas, pero son muy pocos profesionales los que lo pueden hacer, digamos. ¿Ya? Y eso es como, y esos planes de manejo son para hacer intervenciones en cualquier bosque. También el otro que es muy fuerte y gran parte de nuestros egresados están trabajando en el área ambiental. ¿Por qué? Porque básicamente los cursos de botánica y de fauna silvestre y de estadística les permite hacer cuantificación. Entonces, por ejemplo, empresas grandes que están, qué sé yo, eléctricas, que están haciendo una central de paso en la cordillera, necesitan saber hacer estudio de impacto ambiental y necesitan saber hacer lo que es la línea base. ¿Qué es lo que es la línea base? Es la descripción de todos los recursos naturales que existen antes del proyecto, de manera a ver qué impacto va a tener el proyecto sobre los recursos naturales. En este caso, la vegetación o la fauna. En este caso, hay profesionales, ingenieros forestales que trabajan en esa área levantando esos recursos y haciendo informes sobre qué tipo de vegetación se va a perder o bosques se van a perder por efecto de esta cosa. Y además, cuánto habría que reponer, porque lo que se corta hay que reponerlo en otros lados, cuánto habría que plantar, cuánto habría que recuperar y cómo hacerlo para no dañar el medio ambiente. O sea, también hay harto, cosa que es bastante, tiene sus pros y sus contras para nosotros, porque muchos se largan a trabajar y no vuelven rápidamente a terminar muchas veces sus memorias porque están trabajando y digamos, el mundo laboral los absorbe, digamos. ¿Ya? Claro. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la respuesta, y ahora nos sumó una última pregunta. Estamos medio cortos de tiempo, pero bueno, si es una última pregunta no la vamos a dejar fuera. Dice, ¿y usted recomienda trabajar en Chile si se estudia una carrera centrada en recursos naturales? ¿Trabajar en Chile? Sí. A ver, ¿y si no dónde? O sea si se Como estudia en fuera, Chile... si es que es en el O sea, extranjero. hay convenios, nosotros tenemos convenios con algunas instituciones en que puede ser. Yo creo que hay un ámbito, va a depender un poco, no tengo claridad. Yo entiendo que en algunos países, en Argentina se puede hacer ciertas cosas, se puede ejercer, pero profesionalmente yo creo que hay restricciones para ejercer. Digamos, uno puede participar en proyectos, pero yo no sé si uno puede hacer ejercicio libre de la profesión en Europa, en algunas partes. O sea, en el fondo, hay títulos que nosotros convalidamos de gente extranjera y de otros países, pero también yo no sé si hay barreras legales para ejercer esta profesión en otras partes del mundo. Ahora, si uno tiene doble nacionalidad, ya es otra cosa, digamos, ¿ya? Pero yo no sé si uno puede, claro, uno puede participar en algún proyecto internacional de investigación, hacer un convenio con Alemania. Yo he trabajado en proyectos que han cerrado ellos en otras partes, pero no como ejerciendo libre ni como, yo creo que hay barreras laborales o barreras administrativas que ponen restricciones a ese tipo de cosas. Yo no entiendo que va a depender de cada país y de la situación de cada persona y dependiendo de su tipo de nacionalidad que tenga, digamos, sobre todo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir cerrando ya. Te agradezco el tiempo. Te agradecemos todo y todas el tiempo, y ya estamos cerrando porque son las 12:53. Espero hayan disfrutado, espero se hayan motivado. Y nada, muchas gracias por la presentación y el tiempo. Ya, gracias Fernanda, gracias Ileana, gracias Juan Pablo y gracias Laura por esta cosa. Que estén bien y ojalá aprovechen un poco la charla y les sirva, que les vaya bien.